El día de hoy nos acompaña Bernardo Jiménez Sánchez. Él es ingeniero industrial con especialización en seguridad de higiene. También se ha formado tiene la expertise en análisis de situación y programas de trabajo, salud en el trabajo y formación de capacitadores externos. Ha colaborado como jefe de seguridad e higiene en Mailón SADCB, Berlec General Electric, y desde 2012 a la fecha se desempeña como asesor y capacitador en materia de seguridad industrial y protección civil en Plastosa SADCB. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenido, le cedo la palabra. Buenos días. Bien, el día de hoy voy a estar aquí acompañándolos. Vamos a ver algunos temas muy importantes para cada una de las empresas, ya sea privada, pública, que es promoción de la salud en el trabajo. Y aquí nos vamos a referir directamente a la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que fue publicada en el 2009. En esta norma vamos a ver todo lo que nos puede servir, lo que nos puede ayudar, sobre todo para las actividades de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Entiendo que esto es una norma un poquito no complicada, sino laboriosa, porque aquí se ven muchas otras normas o aplicaciones de normas que también pueden afectar al servicio de cada una de las empresas y sobre todo en la salud del trabajo. Si iniciamos nuevamente, vamos a ver cuál sería nuestro objetivo principal, que sería el establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Si entendemos como accidente, ¿sí?, qué es lo que nos ocurre en el momento y que nos puede afectar de manera directa a la gente, se puede afectar a las instalaciones, a la herramienta, equipo y maquinaria. Y enfermedades es también un daño que le puede ocurrir a una persona por hacer un trabajo durante mucho tiempo y muchas veces. Bien, como es una norma oficial mexicana, su campo de aplicación es en toda la República Mexicana, por lo cual esta norma se aplica a cualquier empresa que esté dentro del territorio nacional. Entonces, aquí sí es de manera directa. ¿Y cómo se aplica? Las empresas deben contar con un programa de seguridad de salud o una relación de acciones preventivas y o colectivas. Aquí va a depender del número de trabajadores, que lo vamos a ver un poco más adelante. Debe de haber una persona encargada de su ejecución y seguimiento. Aquí es muy importante hacer mención que esa persona tiene que ser designada, ya sea por la persona de mayor rango de la empresa, ¿sí?, o la misma persona lo puede llevar. También lo vamos a ver más adelante, dependiendo del número de trabajadores. Se deben identificar los actos y condiciones peligrosas o inseguros. ¿Qué es un acto y una condición? Un acto es algo que nosotros hacemos y que puede resultar en un accidente, que lo hace una tercera persona o directamente nosotros. Y una condición peligrosa es algo que está mal, ya sea en las herramientas, en el equipo, en las instalaciones. Acto, nosotros lo hacemos mal. Condición es algo que está mal en el medio en que desarrollamos el trabajo. Se debe de conocer agentes internos o externos capaces de modificar el medio ambiente y se debe hacer seguimiento del estado de salud físico y mental de los trabajadores.
Aquí dice, se debe hacer seguimiento del estado físico y mental. Anteriormente se veía todo en esta norma. Actualmente ya con la norma 035 ya podemos nosotros verlo de manera más directa, ¿sí? Porque la norma 035 nos habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a ver también más adelante. Y como todas las normas oficiales mexicanas tienen lo que es una obligación del patrón. En este caso, el patrón muchas veces dicen, bueno, pues es que el supervisor, el jefe de área, no es el patrón. Sí, si ya está como responsable de un área, es el representante del patrón en esa área. ¿Cuáles serían sus obligaciones en este caso del patrón? Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una persona que ya labore dentro de la nómina de la empresa o pueden contratar a una persona externa para que lo lleve a cabo. ¿Sí? 1.1. El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el caso de los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores. Aquí, como se los decía yo anteriormente, aquí el mismo patrón va a poder llevar esas funciones y actividades, siempre y cuando la empresa sea con menos de 100 trabajadores. Ya cuando es de 100 para arriba, ahí sí tiene que designar a una persona responsable. Otras obligaciones. Proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo lo siguiente: el acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo para identificar los factores de riesgo y exposición de los trabajadores a ellos. ¿Qué quiere decir? Que se le debe permitir a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, que entre a todas las áreas del centro de trabajo. Por experiencia yo he notado que en ocasiones dicen, ¿sabes qué? A esta área no puedes entrar. Y a veces en el área que no les permiten entrar es donde hay mayor riesgo. Es por eso que sí es importante que siempre se le dé la libertad a la persona responsable de visitar a la hora que sea, obviamente dentro de los horarios de trabajo, ¿sí?, y a cualquier otra área, aunque no sea su área de trabajo, ¿sí?, a cada o al responsable de la salud y seguridad. Toda la información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos, puestos de trabajo, actividades desarrolladas por los trabajadores. Aquí también es importante que la persona sepa y conozca cuáles son los puestos de trabajo de cada quien, cuáles son las actividades que deben desarrollar los trabajadores en su puesto de trabajo, porque también con esto es más fácil que se pueda detectar a una persona que esté realizando actos inseguros y que esté poniendo en riesgo su integridad física o la integridad física de los compañeros de trabajo. ¿Sí? Los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo para prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Aquí, si es una persona que es responsable de la seguridad y salud, es el que tiene mayor conocimiento y se le debe dar la facilidad para establecer esas medidas. Obviamente es importante que también esta persona pues tenga contacto y comunicación directa con los niveles de arriba. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a establecer una política, una regla de seguridad, es importante que esté avalado y sobre todo autorizado por la gente de arriba. ¿Sí? Esto es con el fin, pues, como ya se ha dicho desde el objetivo inicial, prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo. Continuamos con obligaciones. Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral. El diagnóstico integral comprenderá diversas áreas, secciones o procesos que conforman el centro de trabajo, en tanto que el relativo al área de trabajo se referirá de manera exclusiva a cada una de ellas. Esto quiere decir que
deben de contar con un diagnóstico integral. Aquí va a depender del tamaño de la empresa, va a depender del número de gente, va a depender también de las áreas que cuenten con la empresa, para que todo esté integrado este diagnóstico y conozcamos perfectamente dónde puede haber actos, condiciones inseguras para poder hacer un programa más adelante. El 4, contar con un programa de seguridad en el trabajo. El programa debe actualizarse al menos una vez al año. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago mi programa de seguridad en marzo 2025, debo de actualizarlo a más tardar en marzo del 2026. Los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores deberán elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas. Aquí se debe de contar con esta relación, no es necesario hacer un programa completo, pero si es necesario hacer ese recorrido, tener el diagnóstico para tener una relación de cuáles serían las acciones correctivas, las acciones preventivas de seguridad para minimizar los riesgos de trabajo. Sí queda claro, sí queda claro, ¿verdad? Obligaciones del patrón. Proporcionar al responsable de seguridad y salud del trabajo, perdón, ya lo habíamos pasado, comunicar a la Comisión de Seguridad e Higiene y a los trabajadores, según aplique, el diagnóstico integral. Aquí nos está hablando de una persona que va a ser responsable de la seguridad y salud, pero también nos está mencionando una comisión de seguridad e higiene. Esta comisión también nos la exige, la debemos tener, porque es la norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos habla de la formación y el trabajo de la Comisión de Seguridad e Higiene. Esta comisión lo vamos a ver también un poquito más adelante cómo debe estar formada, y aquí sí debemos aplicar la norma 019 a esta comisión, y la persona que se haga cargo de la seguridad y salud debe tener completa comunicación y se debe apoyar y se puede apoyar en la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre todo para establecer alguna norma, para establecer alguna política, para darlo a conocer al personal, etcétera. Contar con los reportes de seguimiento de los avances en la instalación del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas. ¿Sí? Aquí debe de contar el patrón con los reportes de seguimiento. Es por esto que yo les decía anteriormente, debe de haber una estrecha comunicación entre la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo con los directivos. ¿Para qué? Para que se tenga el mismo apoyo. 7. También se debe capacitar al personal que forme parte de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, de las funciones y actividades que se establecen en esta misma norma. Aquí no quiere decir que el patrón o el responsable directo los va a capacitar, pero sí debe buscar la forma de contratar a gente especializada que los capacite en cada uno de los rubros de los que tenga que aplicar esta persona en las áreas de trabajo. ¿Sí? Y debe de conservar toda esta documentación al menos por 2 años. Ya si hay alguna revisión, alguna auditoría, alguna inspección, se los pueden pedir, por ejemplo, ahorita del año 2023, si es enero, febrero de 2023, pues ya no entra, porque del 23 al 25 ya son más de 2 años, pero si es después de marzo, sí entraría. Por esto, toda esta información y documentación la deben de reservar al menos por 2 años. No importa que sus programas los hagan cada año, deben de tener el de este año y el del año anterior. ¿Cuáles serían las funciones y actividades del responsable
de seguridad y salud en el trabajo. Primero, elaborar un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver más adelante los puntos que debe llevar este diagnóstico. Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas para empresas con menos de 100 trabajadores y colectivas de seguridad y salud en el trabajo, priorizándolas para su atención con base en el riesgo involucrado. Aquí sí se va a priorizar dependiendo el riesgo que hay. Obviamente se le va a dar preferencia a mayor riesgo para que se resuelva o se minimice ese riesgo dándole la atención. Establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte un riesgo grave o inminente. Muchas veces los mecanismos se establecen cuando ya ocurrió. Lo importante de esto es que no ocurra un accidente o una enfermedad. Eso es lo que queremos evitar. Si llega a ocurrir, bueno, tomar acciones inmediatas en conjunto con la Comisión de Seguridad e Higiene. Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores. Aquí es importante que dentro de este programa de seguridad también ver qué otras actividades nos pueden ayudar para que el trabajador se encuentre a gusto con lo que hace, lo haga, al sentirse a gusto, lo va a hacer concentrado en las actividades que realiza y por ende puede ser que haya menor riesgo para él cuando está concentrado en sus labores. Aquí hay muchas acciones que se pueden hacer, sobre todo preventivas para hacer la promoción de la salud. ¿Sí? Vamos a ver también más adelante qué es lo que nos puede ayudar, desde vacunas, pláticas, las áreas de trabajo, etcétera. Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud, las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias. Creo que todos vivimos algo que no esperábamos, que es el famoso COVID, ¿sí? Y cuando inició eso, pues todavía hasta por ahí alguien dijo, ay, nos cae como anillo al dedo de esta pandemia, ¿no? Que bueno, ya después se arrepintieron de haber dicho eso. Entonces, cualquier programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es importante que estas acciones para la atención de las emergencias se dicten, que dicten las autoridades, las llevemos a cabo. Nos capacitemos para llevarla de la mejor manera, sobre todo porque como lo pudimos ver, creo que no hay familia que no le haya afectado en alguno de sus miembros esta pandemia, ¿sí? Y no fue solo a nivel empresarial, fue a nivel general algo que nos estuvo pegando muy fuerte. Establecer los procedimientos instructivos, guías o registros necesarios para dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas. No solo es el hecho de que cada una de las instituciones, empresas, cuenten con estos procedimientos instructivos o guías, sino lo más importante es aplicarlas, porque como decían aquí en la República Mexicana, somos de los países que tenemos de las mejores normas aplicadas, bueno, aplicables mejor dicho, ¿sí? Pero no las aplicamos o las aplicamos no al 100%, algo que realmente nos puede servir, pues no lo estamos aplicando. Entonces, aquí lo importante no es tener el papel, sino aplicarlo, llevarlo a cabo. ¿Para qué? Precisamente para que nos ayude a la seguridad y salud de cada uno de las personas que laboran en la empresa.
realizar el seguimiento de los avances en la instalación del programa. Aquí es así como se está llevando a cabo, hay que darle un seguimiento para ver si se está cumpliendo. Si no se cumple, hay que ver por qué no se cumple y se puede mejorar ese programa conforme se va caminando. Por eso es importante en ese programa llevar un mismo cronograma, no solo de los tiempos para realizar y solucionar la desviación, sino también es importante que tomemos en cuenta quién lo va a llevar, quién va a ser responsable, porque no quiere decir que la persona que es responsable de la seguridad y salud en el trabajo va a hacer o va a reparar todas las desviaciones que se encuentren. Él se va a encargar de darle seguimiento, pero tiene que haber diferentes personas. En este caso puede ser mantenimiento, puede ser contratistas, pueden ser algunas personas de otras áreas que puedan corregir la anomalía que se haya detectado y que esté dentro de este programa para darle seguimiento. Es importante, sí, que tenga el cronograma, tiempos y responsable de la solución del problema, con el fin de que sepamos dirigirnos, sepamos a quién dirigirnos para saber cómo va el avance de ese punto. 5.8. Registrar los resultados del seguimiento del programa y salud en el trabajo o la relación. Por eso es importante tener la documentación. Esta es parte de la documentación que debe de estar resguardada, una copia con cada uno de los directores, gerentes, de la persona con el nivel más alto debe de tener al menos una copia de todos estos registros para que también le vayan dando seguimiento. 5.9. Verificar que con la instalación del programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación de acciones preventivas y correctivas y salud en el trabajo se cumpla con el objeto de su aplicación y en su caso realizar las adecuaciones. Aquí, si vemos que hay un programa que se está aplicando, vemos que no tenemos los resultados esperados, como lo decía anteriormente, hay que adecuarlo. Se vale, ¿sí? Cuando lo hacemos por primera vez, probablemente tengamos algunas deficiencias en el sentido de que no sabíamos qué hacer aquí o simplemente ignorábamos cuál era el punto que teníamos que poner. Es por esto que este programa se puede y se debe de ir adecuando según los requerimientos con el fin de irlo mejorando. Es importante que tomen en cuenta esto. Del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. El diagnóstico integral o por área de trabajo sobre las condiciones de seguridad y salud laboral deberá considerar al menos la identificación de lo siguiente: las condiciones físicas y peligrosas o inseguras que pueden representar riesgo en las instalaciones, proceso, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energía. Es por eso que la persona responsable tiene que visitar cada una de las áreas de la empresa para que vea y detecte todos los actos, todas las condiciones inseguras que estén dentro de las instalaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos que hay dentro, vamos a hablar de oficinas, dentro de una oficina, la mitad de luminarias que ya no prenden, ¿cuál sería el riesgo ahí? Que las personas que están laborando hagan un esfuerzo con la vista y durante mucho tiempo esto puede generar un problema en la vista. ¿Sí? Si lo visita, lo ve, lo pone en el programa, ¿sí? Entonces ahí sería bueno que se instaurara esa medida. Además de que nosotros debemos saber y conocer que en las normas oficiales mexicanas también nos dicta, por ejemplo, el hacer un estudio
de iluminación para ver cómo están trabajando, ¿sí? Estudio de tierras físicas, aquí nos habla de energía, para ver que realmente todo esté conectado a tierras físicas y evitar alguna descarga. Maquinaria y equipo que estén con sus guardas, que el personal utilice el equipo de protección personal de manera adecuada, ver los procesos, qué riesgos hay en los procesos, si hay alguna contaminación que a nivel laboral pueda hacer daño al personal, que las instalaciones sean las adecuadas, que estén en buenas condiciones de seguridad, etcétera. Esto es lo que se debe de estar dentro de este diagnóstico integral. Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar condiciones del medio ambiente del centro de trabajo, que sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción puedan alterar la salud de los trabajadores. Por ejemplo, en empresas donde hacen tratamientos a metales, que se trabajan con ácidos, si aquí hay algunas personas que estén haciendo esta labor y no utilizan el equipo de protección personal adecuado, pues al rato van a tener una neumoconiosis, un problema en los pulmones. Este problema en los pulmones con el tiempo se puede tener algún tiempo, porque aquí una de las situaciones, y que esto lo pueden ver en la Ley Federal del Trabajo, no importa que tenga un trabajador 5 años que haya salido de la empresa, si al final el trabajador es detectado con una enfermedad profesional por el tipo de contaminación que había en su trabajo, puede afectarles, porque en la investigación que hace el Seguro Social, puede ir a su empresa y dicen: este señor estuvo trabajando 10 años aquí, aunque se fue 5 años, pero tiene este problema de los pulmones, por ejemplo, que sea por polvos en una carpintería, y vamos a ver si es cierto que el señor aquí estuvo aspirando mucho tiempo polvos y les pega, ¿sí? Les pueden generar a ustedes hasta un capital constitutivo por una enfermedad profesional, aunque ya haya tenido tiempo el trabajador de haberse alejado de la empresa. Es por eso que es importante también nosotros podamos ver estos agentes físicos, químicos y biológicos. Los peligros circundantes dentro del trabajo que los pueden afectar. Aquí hemos estado hablando de todo lo que es al interior de la empresa. Ustedes tal vez conozcan sus procesos, conozcan el trabajo que realizan cada uno de sus colaboradores, pero conocen qué hay del lado norte de su empresa, del lado sur, del lado oriente, del lado poniente. Muchas veces los peligros están alrededor de nuestra empresa. Debemos conocer qué tenemos también alrededor para saber cuál es el riesgo y de qué podamos estar nosotros protegernos de mayor manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos haciendo un buen trabajo, a lo mejor nosotros tenemos un buen sistema de seguridad, pero nosotros no podemos revisar, inspeccionar o recomendar. Podemos recomendar a nuestros vecinos, pero no sabemos si realmente lo lleven a cabo. Entonces muchas veces llega a suceder un incendio, ocurre en una vulcanizadora que está junto a nosotros, nos llega a nosotros, ya cuando nos llega ya no nos da tiempo de hacer gran cosa y obviamente nos afecta de manera directa. Por eso es importante que sepamos qué hay alrededor de nuestro centro de trabajo y en qué nos puede afectar. Los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Dentro de ese mismo diagnóstico debe de estar cuáles son las normas que nos aplican a cada una de nuestras empresas, porque son diferentes normas, va a depender del personal, va a depender de las materias primas que utilizamos, de los productos terminados que sacamos, de la maquinaria, del equipo. Todo esto va a depender y saber, con esto vamos a saber cuáles son las normas oficiales mexicanas que nos aplican. Es por esto
que debemos de tener este conocimiento y debe de estar dentro del diagnóstico. Entonces, si aquí lo mencionamos en el diagnóstico, nos aplica la norma 02 que a todos nos va a aplicar, que habla de incendios, y aquí podemos poner como inciso A, que debes de tener de capacitación, por ejemplo, comisiones, brigadas de incendios, primeros auxilios, evacuación, etcétera, y así nos podemos ir, ya habíamos hablado de la Comisión de Seguridad, la norma 019, aquellos que hagan trabajos en alturas, la norma 09, etcétera. Por eso es importante saber cuáles son los requerimientos normativos en materia de seguridad que nos aplican a cada una de nuestras empresas. Porque si Secretaría del Trabajo hace una revisión, una auditoría, es importante que ellos, cuando hagan su recorrido, vean que nosotros conocemos y sabemos de lo que estamos hablando. Muchas veces nos hacen la auditoría y como nunca hemos recibido una inspección, no sabemos ni tenemos nada ni cómo contestarles. Cuando tengamos más ese conocimiento, ya vamos a saber cómo dirigirnos con ellos y vamos a saber realmente desde un principio con qué contamos y con qué no contamos. El diagnóstico de seguridad y salud de los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores podrá ser integral. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser no por áreas. Se puede hacer por áreas, pero lo podemos hacer integral, o sea, quiere decir que como si fuera una sola área. ¿Sí? Aquí ya va a depender de cada uno de ustedes. Recuerden que mientras más completo esté, es mucho mejor, tanto para ustedes, para que estén bien informados, como para alguna revisión, alguna inspección, alguna auditoría, nosotros tengamos la suficiente información para poderla atender. El programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas de salud y seguridad en el trabajo deberá contener al menos acción preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado. Aquí es importante que cuando hagamos el recorrido y detectemos alguna anomalía, alguna desviación, pongamos también qué es lo que vamos a hacer para corregirlo. Ponemos un ejemplo. En los baños hay una pequeña fuga de agua. ¿Qué vamos a poner? La que se detectó. Fuga de agua en los baños de damas, por ejemplo. ¿Cuál sería la acción correctiva? Reparar la fuga de agua en el baño de damas. Y ponerle fecha. Después de que ya le pusimos la fecha, le vamos a poner quién es el responsable de realizarlo para dar el seguimiento. B. Las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores para la prevención integral de las adicciones que recomiendan o dicten las autoridades competentes. Aquí sí es importante que estas acciones y programas para la promoción de la salud, sí, siempre, ahorita ya con la norma 035 ya se aplican los cuestionarios recomendados y creo que más adelante vamos a ver y aplicar la norma 35. Aquí ya nos habla sobre la prevención integral de adicciones. Se debe hacer una encuesta, se debe de aplicar ciertos formatos para ver cómo están y nosotros ya podamos dictar algunas acciones y sobre todo que recomienden las autoridades competentes, en este caso Secretaría de Salud, en este caso el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. ¿Sí? C. Las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades. Creo que ya lo vimos todos aquí con esa pandemia que pues dicen que nunca va a terminar, pero bueno, ya cuando menos está controlada. Y creo que todos, cuando menos por miedo, aunque sea con un poco de desconocimiento, porque no sabíamos ni qué hacer, ¿sí? ¿Qué nos decían?
cubrebocas, si contraes el virus o el bicho, como le dicen algunos, pues te tienes que aislar y que las acciones de la limpieza, de la higiene, utilizar alcohol para matar el bicho, bueno, no saludarse de mano, tener al 1,5 metros de distancia, etcétera. Todas estas acciones las seguimos finalmente, aunque al principio, todavía al final, muchos decían, es que eso no es cierto, que el gobierno nos quiere inyectar chips y que no sé qué. No, vamos, es importante que nosotros, si esperemos y tocamos madera que no ocurra, pero si llega a ocurrir, que nosotros siempre investiguemos, siempre estemos al pendiente de qué es lo que está ocurriendo para que nosotros podamos tomar alguna acción preventiva y que no vaya más allá como ocurrió en esta pandemia, ¿no? Como lo hemos dicho, las fechas de inicio y término del programa para la instrumentación de acciones preventivas y correctivas. Aquí, si estamos diciendo que el programa debe de hacerse cada año, pues es conveniente que estas fechas de inicio, ¿sí? Y que termine el programa hasta el año, obviamente calendarizando cada una de las actividades que se van a realizar, porque es obvio, si encuentro 80 desviaciones, no las 80 las voy a poner que las acabo mañana. Se tienen que ir programando, va a depender de la complejidad para que este punto sea corregido. No nada más es complejidad en cuestión de tiempo, sino también económico, porque eso hay que tomarlo muy bien en cuenta. El responsable de la ejecución de cada acción preventiva o colectiva para la atención de emergencias. ¿Cómo se los he estado diciendo? Si se pone al responsable de cada una de las acciones que se van a corregir, es importante. Y además, también es importante comprometerlo. ¿Cómo lo vamos a comprometer? Pues que nos firme de enterado. Al estar nosotros cuando ponemos una firma, ya nos vemos más comprometidos, porque si nos dicen de palabras, recuerden, las palabras se les lleva el viento. Y así no vamos a poder llevar nosotros un punto o no vamos a poder llevar un control. Entonces, cuando es documental, que esté la firma de quién lleva el programa y quién es el responsable de la ejecución de cada uno de los puntos del mismo programa. 7.2. La relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores. Deberá contener esta relación de acciones preventivas, nos dice que debe contener al menos los puntos A, B, C y D, que es la acción preventiva o correctiva, las acciones y programas de promoción a la salud, para la prevención integral, las acciones para la atención de emergencias y las fechas de inicio y término. Aquí nos faltaría la E, el responsable de la ejecución. Yo recomendaría que también lo pusiéramos, no nos quita nada. Si ya lo estamos haciendo, si ya lo tenemos, bueno, pues también ponerlo. Y como lo decíamos, hay unidades de verificación que son empresas que ya están acreditadas ante Secretaría del Trabajo, en metrología, ¿sí? Que han demostrado que tienen la capacidad, que tienen los conocimientos para poder aplicar esta norma, la 030. ¿Qué se logra con esto? Bueno, lo que se logra es que si tenemos alguna revisión, alguna auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo, cuando ellos ya nos acrediten, no vamos a tener revisión de Secretaría del Trabajo en esta norma. ¿Sí? Entonces, ellos son los que se están haciendo responsables. Obviamente nos van a exigir, nos van a pedir que cumplamos con todo lo que nos pide la misma normatividad. Por eso es importante que si hacemos una contratación, verifiquemos que realmente esta unidad de verificación
esté dentro de un directorio vigente que esté acreditada y aprobada por la misma Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Esas unidades de verificación que evalúen la conformidad con la presente norma deberán aplicar los criterios cumplimientos establecidos. O sea que ellos no se pueden ir por otro lado. Tienen que hacer y cumplir con lo mismo que nos piden las normas aplicables en cada centro de trabajo. Es por esto que es importante que si lo vamos a hacer, tienen un costo. Definitivamente tienen un costo. En cuanto a la aplicación de esta norma, creo que es importante, mejor que tengamos una persona adentro, porque si hay alguna desviación, si tenemos algún accidente de trabajo, no hay como que esté una persona responsable dentro, para que en conjunto con la Comisión de Seguridad, que todas las empresas la deben de tener, ¿sí?, realicen todas las acciones correctivas para que de inmediato se apliquen y evitar que ocurra un accidente similar. ¿De acuerdo? Dentro de esta misma norma nos dan unas guías de referencia. Esto con el fin de que los podamos aplicar y podamos nosotros facilitar nuestro trabajo. Estas normas o estas guías de referencia, como lo dice, son recomendaciones. No son que las debemos de cumplir de manera obligatoria, pero sí nos dan una pauta a seguir para que lo hagamos de la manera adecuada y realmente nos están facilitando el trabajo. Por eso yo recomiendo que si las apliquemos, las llevemos a cabo. Por ejemplo, nos dice recomendaciones para instrumentar las acciones para la atención a emergencias en los centros de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá emitir guías de recomendaciones para instrumentar planes de emergencia en los centros de trabajo, con motivo de contingencias que pongan en riesgo a los trabajadores y a las instalaciones en los centros laborales, mismas que tendrán por objeto facilitar a los empleadores la identificación e instrumentación de las medidas de promoción, prevención y control en los centros de trabajo. Aquí pues nos está diciendo, este punto nos dice que la Secretaría podrá emitir guías de recomendaciones, no dice de obligaciones. Sí nos va a ayudar, nos puede dar una pauta para que nosotros lo apliquemos de la mejor manera. Por eso es importante que siempre estemos en constante comunicación, revisando qué cambios ha habido en la misma normatividad, actualizarnos, y esta persona pues debe ser la persona responsable y que lleve a cabo las acciones de seguridad dentro de cada una de las entidades de las empresas. Bien, son 10 para las 10. ¿Les parece bien? Vamos a tomar 10 minutos y continuamos. Gracias. Entonces, a las 10 regresamos. Adelante, ingeniero. Gracias. Bien. Vamos a continuar. Estábamos viendo ya las guías de referencia que nos recomienda en este caso la Secretaría del Trabajo, porque es su norma. Bien. Vamos con la guía de referencia 2. El presente documento pretende orientar al patrón y a los trabajadores sobre las funciones y actividades a desarrollar por los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prever que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones seguras, así como propiciar que en el centro de trabajo se fortalezca una cultura de prevención. 1. Promoción de la salud de los trabajadores. Para la salud, establecer un programa para todo el personal sobre temas de prevención de enfermedades generales y de trabajo
que causen daño físico o influyan en el ausentismo laboral. Aquí sí nos está hablando de una prevención. Podemos poner un ejemplo. ¿Qué podría hacer como prevención? Si sabemos que cuando vienen los fríos, ya en el mes de diciembre, enero, ¿cuáles las enfermedades que más nos atacan? Pues los problemas de pulmones, las gripes, la tos. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podemos poner en el programa? Pues a lo mejor una campaña de vacunación. Podemos establecer también, pegar en nuestros pizarrones de aviso al personal. Podríamos poner lo que es relacionado a recomendaciones de cómo cuidarse para evitar alguna enfermedad, etcétera. Todo esto lo podríamos poner dentro de ese programa. Por eso es importante que se lleve así a cabo. Utilizar todos los medios de difusión, como lo decía, tales como exposición verbal, folletos, periódicos murales, trípticos, carteles, películas, ¿sí? ¿Para qué? Para proporcionar información en el consultorio. Aquí es importante para aquellas empresas que tienen menos de 100 trabajadores, no es obligatorio tener un médico. Cumplimos con tener botiquines, pero si son empresas de más de 100 trabajadores, ya es obligatorio tener un consultorio, ¿sí? Con un médico responsable. Algo que muchas veces no se toma en cuenta es en todas las empresas, cuando hay contratación de personal, se debe de practicar un examen médico de ingreso. Aquí también me recomienda ese examen de médico periódico, que para empresas de bajo riesgo debe ser cada año este examen médico. O si es un reingreso, tiene que ser también un examen de reingreso. Si es un trabajo de alto riesgo, de mucha contaminación, aquí se tiene que hacer más frecuente el examen médico y va a ser dependiendo cómo lo recomiende el médico de la empresa, que puede ser cada 6 meses, puede ser cada 3 meses. Aquí va a depender de lo que el mismo médico nos recomiende. Pláticas para la población abierta, considerando la prevalencia de enfermedades e interés de la población. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de lo que son enfermedades. No, es para la salud, no estamos hablando de accidentes, estamos hablando de enfermedades. Campañas específicas de vacunación, prevención de la obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, higiene personal, orden y limpieza, entre otras. Aquí esas campañas deben de ser permanentes. Aquí se puede solicitar apoyo, ya sea del Seguro Social o del mismo ISSSTE, para que si la empresa es grande, aprovechar que ellos vayan y hagan, hay pequeñas brigadas donde ellos van y hacen detección de diabetes, vacunación, pueden dar folletos, trípticos también llevan, pueden hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, todo esto muchas veces no es costoso. El Seguro Social nos puede apoyar en ese sentido. De orientación nutricional también. Aquí en esta misma norma, eso es lo que nos recomienda. Hay que dar orientación nutricional, ese famoso plato del buen comer, recomendaciones para el manejo y conservación de los alimentos. O sea, muchas veces, y a mí me ha tocado, que a veces hay empresas donde en las áreas de producción hay vestidores y sanitarios para hombres y para mujeres, obviamente divididos. Y cuando hacemos alguna revisión a los lockers de la gente donde debe guardar su ropa,
ahí mismo encontramos que tienen su torta, su lunch. Entonces, creo que no es la mejor manera de conservar ahí sus alimentos. Se pueden y se van a contaminar. Sí, porque a veces están sus zapatos de trabajo, su ropa de trabajo o de la calle, y es obvio que si ahí mismo guardan su ropa, su comida, pues imagínense, ¿no? De lo que estamos hablando. Asesoramiento de las distintas brigadas de emergencia y protección civil. Aquí, como nos pide la misma norma 02 de la Secretaría del Trabajo, nos dice que debemos dar capacitación a nuestras brigadas de primeros auxilios, ¿sí? De prevención y combate de incendios, de evacuación, rescate y salvamento. Aquí mismo dentro de estas brigadas debe haber un enlace y una comunicación. Todo esto nos lo dice la norma 02, entonces es otra norma que está dentro de esta misma, de la norma 30. Orientación, ergonomía y recomendaciones en las instalaciones, maquinaria, equipo de herramienta. ¿Qué es la ergonomía? En pocas palabras, sería la adaptación del cuerpo a la máquina. ¿Sí? Es importante que nosotros pongamos a la persona adecuada en cada una de las máquinas, adecuada ergonómicamente. Me ha tocado ver que en máquinas troqueles muy grandes está hasta la persona más chaparrita. Esto le complica su trabajo. No quiere decir que tenga menos capacidad. Más bien su físico, su capacidad física es la que no le permite desarrollarse de manera adecuada y muchas veces se ponen en riesgo porque tiene que utilizar un banquito muy alto donde sus pies estén volando. Obviamente no es algo ergonómico, pero a veces lo tienen que hacer así porque pues, es una persona que ergonómicamente no le permite hacer el trabajo de la mejor manera. Obviamente esto, ¿en qué me provoca? Mayor agotamiento, tanto físico como mental, y esto puede repercutir en mayor riesgo y me acerca más a que se tenga un accidente de trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado y tener siempre esta orientación, estas recomendaciones de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Aquí nos puede ayudar mucho el médico de la empresa, porque tiene que ser un médico laboral, no un médico general. Ese médico tiene que tener conocimiento también de las instalaciones y del trabajo que realiza cada uno de ellos, porque cuando realiza sus exámenes médicos, ya sea de ingreso, saber si esa persona es la persona apta para realizar el trabajo que está solicitando. Capacitación en salud en el trabajo. Todo el personal de nuevo ingreso debe de tener capacitación y pláticas de seguridad. Aquí les llaman muchas veces pláticas de inducción. Dentro de estas pláticas de inducción se deben de tocar estos puntos de seguridad, puntos de salud, además del conocimiento de las áreas de trabajo y de la maquinaria, si es que van a operar una máquina. Entonces, estas pláticas deben de hacerse siempre. Siempre una plática de inducción. ¿Dónde? ¿Qué les dicen en la plática de inducción? Les hablan de su salario, cuándo lo van a cobrar, cómo les van a pagar, les hablan de su alta a las instituciones de seguridad, ya sea Seguro Social, ya sea ISSSTE, les hablan de horarios de trabajo, les hablan si tienen horarios para su alimentación. Todo esto les deben de hablar, además de la seguridad por donde deben de caminar, si están restringidas algunas áreas, por seguridad, no operar máquinas que no deben de tocar, etcétera, etcétera. Esto es dentro de la capacitación en salud en el trabajo. A las comisiones de seguridad para su correcto funcionamiento por medio de información y asesoramiento para elaboración del programa anual de actividades, la realización de recorridos ordinarios, especiales o extraordinarios y la investigación de accidentes. Aquí se debe de capacitar a las comisiones de seguridad y higiene. Primero, en la norma 019, que son comisiones
de seguridad e higiene. Aquí se les va a capacitar porque una comisión, como está formada por una parte representantes de los trabajadores y por otra parte representantes de la empresa, muchas veces llegan siendo comisionados de seguridad e higiene y van aprendiendo poco a poco. No, aquí se les debe dar una capacitación. Se les debe dar, aunque no sean de las brigadas, capacitación contra incendios, capacitación de evacuación, capacitación de primeros auxilios, también lo deben de conocer. Deben de tener capacitaciones de cómo funciona o debe funcionar la Comisión de Seguridad e Higiene, cada cuándo son sus recorridos ordinarios, qué tienen que investigar en caso de algún accidente y cuándo deben de hacer una inspección en caso de algún accidente, y cómo elaborar esas actas de revisión que hace la Comisión de Seguridad. Para este caso, esta norma nos pide que la Comisión de Seguridad debe ser, al menos debe de hacer un recorrido cada 3 meses. O sea que al año debemos de tener al menos 4 actas. Solo en caso de que detecten algún riesgo extraordinario en la empresa o que exista algún accidente de trabajo o se detecte una enfermedad, es como van a hacer un recorrido o una junta extraordinaria. Entonces ya serían 4 más las juntas extraordinarias que deben de tener al año. Si llega una inspección, una auditoría, aquí se deben de guardar estas actas al menos durante un año. ¿Qué quiere decir? Que si llega una inspección y me dice ahorita, a ver, preséntame las actas, las últimas 6 actas, no, pues, ¿sabes qué? Hago mis recorridos trimestrales y nada más tengo 4. Las otras ya las eché a la basura, ¿no? Por decir algo. Entonces, no están obligados a guardar más de un año. Las brigadas de emergencia, cursos teóricos y prácticos de primeros auxilios. Esto es muy importante, porque los primeros auxilios no nada más se aplican dentro de la empresa, estos los pueden aplicar en la calle, los pueden aplicar en su casa. Sabemos que una brigada de emergencia no va a ser un paramédico, mucho menos un médico, una enfermera, ¿sí? Pero sí saber qué hacer, porque la función del brigadista de primeros auxilios es mantener, cuando menos con vida, a la persona que haya tenido algún problema, un accidente, alguna enfermedad, ¿sí? Y algún problema no nada más físico, sino psicológico. Entonces, aquí las brigadas de primeros auxilios siempre deben ser capacitados, como se los digo siempre cuando doy algún curso de primeros auxilios. Lo primero que tiene que hacer una brigada de primeros auxilios, no hacer las cosas si no sabe. Punto. Si no sabe qué hacer, mejor ni me meto. Entonces, eso simple y sencillamente es algo que deben de tener las brigadas y deben estar capacitadas siempre en cursos tanto teóricos como prácticos. A ambos medios, a través de cursos de conocimientos básicos de promoción a la salud, lo que hemos visto, algunos cursos básicos, por ejemplo, de qué hacer en caso de alguna contingencia como esta vez de la pandemia. Por ejemplo, esta vez en la pandemia el Seguro Social estuvo dando por ahí en línea algunos cursos de cómo ocurre el contagio, el por qué ocurre, y ahí mismo el Seguro Social, a los que tomamos el curso, nos daba algún reconocimiento porque nos hacían el examen para ver si habíamos aprendido algo, y si pasábamos con 8 mínimo, ya nos daban nuestro reconocimiento, y con esto nosotros mismos podíamos dar pláticas en algunas empresas o en las empresas para ir promoviendo de qué es lo que hay que hacer para cuidarnos de la pandemia. A mandos superiores, asesoramiento para el establecimiento de políticas y normas internas en la salud del trabajo. Aquí recuerden que una costumbre se puede hacer norma o se puede hacer ley, y muchas veces hay malas costumbres que se hacen leyes dentro de las empresas. Es por eso que es recomendable que si no saben los mandos superiores cómo hacerlo, pues se asesoren. Y
recuerden, para poner políticas y normas internas que sean efectivas y que sean reales para aplicarlas dentro de salud en el trabajo. Entonces, es importante que se asesoren para que se haga de la manera adecuada. Y como en todo, si vemos que alguna de estas normas, alguna de estas políticas, vemos que no es muy razonable en su aplicación cuando ya está difundida, pues se puede modificar, pero también hay que difundir esta modificación. Y al personal en general, en forma periódica, informarlo, orientarlo en prevención de riesgos a través de conferencias, pláticas, consultas médicas, carteles, folletos, entre otras. Cuando a la gente se le informa, se le convence, es más fácil que lleve a cabo estas acciones. Porque si nosotros lo hacemos, como decimos, a fuerza, la gente lo va a hacer cuando lo veamos. Cuando dejemos de verlo, lo va a dejar de hacer. Y eso realmente no va a dar unos buenos resultados para que nosotros podamos tener seguridad de que lo hacen de manera adecuada y que realmente se ponen la camiseta. ¿Sí? Entonces, y aquí pues obviamente a todo el personal, a las mismas brigadas, a la Comisión de Seguridad, a los responsables, realmente vigilar y supervisar que la gente esté informada y que la gente aplique esta información que se le está dando. 2. Seguimiento a la salud de los trabajadores. ¿Cómo se le va a dar seguimiento a la salud de los trabajadores? Por medio de exámenes médicos. Primero, los exámenes de ingreso. El responsable de la selección de personal solicitará el servicio médico estableciendo fecha y hora del mismo. Para cumplir con este objetivo se establecerán los perfiles biológicos de aptitudes de los candidatos para el puesto de trabajo. Algo que mencionamos anteriormente. La labor de un médico laboral es importantísima para que nosotros podamos tener dentro de nuestra empresa al personal adecuado. A lo mejor esta persona puede tener los conocimientos y la experiencia necesaria para realizar el trabajo. Pero si esta persona llega con alguna enfermedad o tiene algún problema físico que no le permite realizar su trabajo, pues el médico es el que debe de decir, ¿sabes qué? Esta persona es apta o no es apta para este trabajo. Nosotros nos tenemos que apoyar porque muchas veces nos brincamos ese paso y ya cuando está trabajando no rinde lo que nosotros esperábamos, pero no rinde no porque no quiere el trabajador, sino porque no puede. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, aquí el médico es el que tiene esa responsabilidad y es importante que nosotros podamos apoyarnos en lo que nos pide el médico. Personal de producción. Para establecer el perfil biológico se requiere determinar las características siguientes: antropométricas, capacidades físicas, funcionales, agudeza visual, capacidad auditiva, capacidad cardiopulmonar, psicológicas, etcétera, 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 entre otras. ¿Sí? También, si es posible, aquí es un poquito más complicado, pero bueno, si es posible, es por eso que estos son recomendaciones, hacer estudios de laboratorio, sobre todo a personas que estemos buscando y que hayan estado ya mucho tiempo trabajando en alguna área donde haya estado entre contaminantes. Eso es para protección de la misma empresa y saber que este trabajador está entrando con una salud adecuada. Porque, como yo se los decía hace un rato, si no lo hacemos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que en poco tiempo, si ese trabajador ya viene mal, va a acudir a su seguro social por alguna enfermedad y le pueden fincar esa enfermedad profesional a la empresa. Y esa enfermedad profesional nos va a afectar en los días incapacitantes por riesgo de trabajo y al final de cuentas cada una de las empresas nos va a afectar en el pago de la prima del seguro social. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cada año debemos de realizar
una autodeterminación de grado de riesgo que se debe presentar a más tardar el último día de febrero al Seguro Social para que podamos saber nosotros y conocer cuánto debemos de pagar por riesgo de trabajo al Seguro Social, que el Seguro Social nos cobra diferentes rubros. Y de aquí nos puede aumentar o nos puede bajar dependiendo los accidentes o enfermedades de trabajo que hayamos tenido dentro de la empresa. Entonces dicen, no, no es mucho, máximo puede subir o puede bajar el 1%. Sí es cierto, en porcentaje es muy poco, pero una de las situaciones es que es el 1%, pero el 1% ¿de qué? Es el 1% de la suma del salario de todos los trabajadores de la empresa. Y por eso las primas a veces, las primas de riesgo, suben muchísimo en cuestión de dinero. Si sube el 1%, o aunque suba poco, va a depender del salario, de la suma del salario de todos los trabajadores, o sea, de la nómina. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos un estudio al ingreso de cada uno de nuestros trabajadores y sobre todo, si es posible, hacer un estudio de laboratorio y gabinete a las personas que van a hacer un trabajo donde hay contaminantes o que venga de un trabajo donde él estuvo trabajando donde hay muchos contaminantes. Personal administrativo. Entonces también el personal administrativo, ¿sí? Hay que ver su perfil biológico, antropométricas, capacidades físico-funcionales, agudeza visual, va a depender también del trabajo que van a realizar. Aquí en cuestión de psicológicas, bueno, pues aquí ya iremos aplicando la norma 035, que son los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? También muchas veces es importante pues, hacerles un estudio de laboratorio y gabinete para que nosotros sepamos que ese trabajador va a estar bien. ¿Sí? Aquí, obviamente, los estudios que se van a hacer se va a elaborar conforme al perfil de estudios con base en el puesto específico que va a ocupar cada uno de los trabajadores. Atención de consulta médica. Muchas veces las empresas cuando tienen a su médico, es más fácil que el médico atienda por enfermedad o accidente dentro de la empresa, ¿sí? Porque con esto vamos a evitar muchas veces ausencias de la gente y podemos detectar incluso, se los digo, ¿no? Personas que hagan cierta maña para no estar dentro de sus áreas de trabajo. Por ejemplo, aquí se puede enfermedad general, esta atención será proporcionada durante la permanencia del médico en la empresa en el momento en que se requiera. Aunque no es obligatorio, porque para eso tenemos las instituciones como Seguro Social e ISSSTE, donde los podemos enviar, pero sí, ustedes tienen a la gente, que creo que así debe de ser, exacta para realizar cada una de las funciones en su empresa, pues con esto podríamos evitar la ausencia, el ausentismo lo podríamos disminuir, si no podría cuando menos por tiempo, ¿sí? Ya en caso de que el trabajador, no lo podemos obligar a que se atienda en la empresa, definitivamente, si el trabajador se quiere ir al Seguro Social, pues se va a tener que ir, pero nos va a tener que demostrar que realmente fue y que realmente tiene incapacidad. Aquí ya va a depender de las políticas de cada empresa cómo maneja esas incapacidades. Muchas empresas dicen, bueno, pues te pago un día, te pago 2 días o no te pago ni un día, ¿no? Que te pague el Seguro Social o etcétera. Aquí sí va a depender de cada una de las políticas de cada empresa. Por enfermedad de trabajo, esta atención se proporcionará cuando se sospeche o detecte por el servicio médico o cuando lo solicite el trabajador, supervisor o jefe de producción, departamento de personal u otra persona interesada. Se practicará una valoración completa de estudios. Aquí este punto es importantísimo,
Una enfermedad profesional o una enfermedad de trabajo es difícil detectarla de primera instancia. La única manera en que nosotros podemos ver si realmente es una enfermedad profesional, tenemos que hacer un estudio del trabajador. ¿Cuánto tiempo labora según el daño que esté reportando? ¿Cuánto tiempo ha valorado? ¿Ha estado trabajando? ¿Cuántos años ha estado trabajando en esa labor? ¿Cuánto tiempo en el día? Además, hay que ver el daño. Para esto hay que practicarle una valoración, tal vez estudios de laboratorio, que sean muy especializados en el punto en que el trabajador esté detectado. Es por eso que cuando se tiene un examen de ingreso, vamos a conocer cómo está en un principio y vamos a ver si realmente el daño ocurrió dentro de las instalaciones de nuestra empresa. Por eso es importante que la atención de esta consulta médica se lleve a cabo siempre primero por el médico. Y ya el médico es el que va a decidir si lo envía al Seguro Social o si lo envía a reposar, etcétera. Va a ser una decisión del médico y sobre todo de las políticas de cada una de las empresas. Atención de urgencias médicas. Esta atención será otorgada en caso de urgencia médica por accidente y enfermedad de trabajo y por enfermedad general. Cuando ocurre un accidente de trabajo, nos dice que aquí que la empresa debe tener un botiquín, si son menos de 100 trabajadores, si son más de 100 trabajadores, debe de tener una enfermería con un médico, y si son más de 300 trabajadores, que debe de tener o tener un convenio con un hospital. Aquí en México de antemano ya sabemos que tenemos atención con un hospital, ¿sí? En este caso ISSSTE, Seguro Social. Pero debemos tomar en cuenta también la complejidad de la urgencia para llegar de la empresa a donde va a ser atendido el personal accidentado. Hay que ver qué tal si está en un pueblito muy lejano donde no tengan algún hospital. Ahí va a estar más complicado, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando es un accidente de trabajo y es leve, bueno, no hay mucho problema. Podemos enviar al trabajador de manera directa y él acudirá a su hospital o a su clínica para la atención. Pero si es un accidente grave, ¿sí? Aparte de la aplicación de primeros auxilios, tenemos como empresa la obligación de acompañarlo, llevarlo directamente, o primero ver la factibilidad de que llevarlo rápido y si no, hablarle a una ambulancia, además de avisarle a su familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el trabajador? Si es una enfermedad general, bueno, como recomendación, si no tienen alguna política de ustedes para tratar o apoyar a alguna persona por alguna enfermedad general, pues enviarlo a su clínica. Y obviamente exigir que realmente vaya a su clínica, no que se vaya al fútbol o a su casa. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues que nos lleve la incapacidad o cuando menos que nos lleve la receta médica de su clínica, porque a veces por un solo día no le dan incapacidad, pero sí le dan algún documento donde demuestre que él estuvo en el servicio médico. La atención médica será proporcionada por el personal del servicio médico y o por la brigada de primeros auxilios durante toda la jornada laboral y en el momento en que se presente esta de manera siguiente. El responsable determinará el tipo de urgencia. Cuando tenemos una brigada bien capacitada, ¿sí? Si no tenemos médico, bueno, debemos de tener al menos el botiquín con una brigada de primeros auxilios. Si se tiene un médico y además la brigada de primeros auxilios, es importante que quien dirige toda la acción va a ser el médico. La brigada de primeros auxilios le va a servir solo como apoyo.
la atención será inmediata, dándole prioridad sobre otras actividades. Aquí nada de que soy de primeros auxilios y no le puedo ayudar porque tengo mucho trabajo. No, aquí debe de darle el apoyo inmediato porque aquí estamos jugando con la vida de un ser humano. Y no hay una cosa más importante que la vida de un ser humano. Por eso, aquí, sobre cualquier actividad, esta atención debe ser inmediata. Aplicará los primeros auxilios para salvar la vida o evitar complicaciones mayores a lesionados. Que eso es el objetivo de la brigada de primeros auxilios en una empresa. Salvar la vida y evitar complicaciones mayores del lesionado o enfermo, ¿sí? Así como curar el dolor. No va el prestador de primeros auxilios, no le va a hacer operaciones, no le va a hacer suturas, etcétera, ¿sí? Aquí todo esto nada más es salvar la vida. Es el objetivo principal de una brigada de primeros auxilios. De ser necesario, apoyarlo a trasladar al lesionado, ¿sí?, a un centro hospitalario. Entonces, la persona asignada asistirá a acompañar al paciente hasta ser recibido por dicho centro, recabando la información necesaria para darle seguimiento adecuado. Aquí, si ocurre algún accidente fuerte y tenemos que llevar a la persona accidentada al hospital, es importante acompañarlo hasta el lugar, hasta el centro, que lo reciban en urgencias y tomar nota de la hora, tomar nota de, si es posible, el nombre de quien lo recibió. ¿Para qué? Para que cuando regrese a su empresa, de manera prioritaria, avisarle a sus pacientes, a sus familiares que estén enterados de lo que sucede, para que ellos ya vayan a apoyarlo en el hospital donde esté resguardada esta persona lesionada. Botiquines de primeros auxilios. Cada centro de trabajo establecerá el tipo y contenido del botiquín conforme a las necesidades propias de la empresa y normatividad aplicable. Tipos de botiquín. El tipo de botiquín será con base al tipo de actividad que se vaya a desarrollar al sitio en que se encuentra. Las características. El botiquín deberá tener las características siguientes: ser de fácil transporte, visible y de fácil acceso, identificable con una cruz roja, de peso no excesivo, sin candados o dispositivos que dificulten el acceso al contenido y a un listado del mismo. Aquí esto es muy importante porque muchas veces vamos y vemos un botiquín, tenemos que saber qué es lo que tiene el botiquín. Actualmente los botiquines no deben de llevar un solo medicamento, ni siquiera aspirinas, nada de medicamento. Y además deben de estar con cosas de curación, ¿sí? Debe de contar con un baumanómetro para tomar la presión, con una pequeña lámpara de auscultación, no debe de contar, muchos me dicen, con curitas, no debe tener curitas, ni metiolate porque es base alcohol, no debe de tener alcohol, no debe de tener algodón. Ahí están los porqués de cada uno de estos puntos. Es por eso que es importante que nosotros nos enteremos de qué es lo recomendable tener dentro de este botiquín. Además, debe ser pequeño, no debe ser muy grande, para que lo puedan transportar del lugar donde va a estar el lugar asignado para el botiquín, ¿sí?, a el lugar o área donde haya ocurrido el accidente. Aquí es importante tener varios botiquines dependiendo de la complejidad y divisiones que tengan su empresa por áreas, ¿sí? Entonces, además, no debe de tener una cadenita
una cadena o candado, porque muchas veces dicen, es que le pongo esto porque se pierde el material que tenemos aquí. Bueno, aquí sí debe de estar en un lugar donde pueda ser vigilado, observado, ¿sí? Pero nunca debe de estar con sellos, con cerrojos, con candados, para evitar o que exista alguna complejidad para poder sacarlo en caso de alguna emergencia, ¿sí? Aquí debe estar identificado tanto el botiquín con una cruz de color rojo como con una señalética en el lugar donde va a estar asignado el botiquín, ¿sí? Así es como nos lo pide la norma. Debe ser visible y de fácil acceso. Entonces, aquí sí es recomendable que revisen lo que debe de tener un botiquín y además un listado de lo que tiene y sobre todo una libreta y una pluma dentro del botiquín. ¿Para qué la libreta y la pluma? Para que nosotros, en caso de alguna emergencia, podamos anotar a qué hora se detectó o reportaron el accidente, a qué hora se atendió al lesionado, qué se hizo con el lesionado, si perdió el conocimiento, si no perdió el conocimiento, cuáles son sus signos vitales. Para esto es una libreta y una pluma dentro del botiquín. Nada de curitas, nada de alcohol, nada de alguna otra sustancia que tenga alcohol. Lo que sí se puede tener para lavar heridas, por ejemplo, agua oxigenada, jabón quirúrgico, que es lo recomendable, etcétera. Ya si tienen ustedes alguna duda, ya posteriormente les podría decir qué es lo que tienen de manera particular, qué es lo que debe de llevar un botiquín como recomendación. Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene. Para tener este diagnóstico, primero es recolección de información documental de todo lo que hemos hablado, reconocimiento sensorial y o instrumentado de los factores de riesgo mediante recorridos en las diferentes áreas de observación directa, etcétera. Aquí es importante que depende de cada una de las áreas de trabajo, depende de los procesos, depende de las materias primas, va a ser el tipo de reconocimiento que se va a hacer en sus áreas. Aquí si es una empresa, por ejemplo, que tenga, vamos a decir algo, que tenga refrigeradores, que sea necesario que las materias primas estén siempre a cierta temperatura muy baja, hay que ver, por ejemplo, hay que hacer un estudio de cuánto tiempo debe estar la persona trabajando ahí dentro, cuál es el tipo de equipo de protección personal, como uniformes, protecciones que deben de utilizar, pues para minimizar el riesgo de alguna enfermedad o algún accidente de trabajo, ¿sí? También identificación del personal ocupacionalmente expuesto y de los grupos de exposición homogénea. Hay que ver que si hay áreas en que exista un gran riesgo de algún contaminante, de algún riesgo físico, que realmente estén estrictamente las personas asignadas en esa área y que no esté entrando y saliendo cualquier persona que muchas veces sin que lo sepan los jefes se meten y a veces han llegado hasta accidentar y lesionar dentro de esas áreas. Identificación del equipo de protección personal y o colectivo. Aquí también hay una norma de la Secretaría del Trabajo, que es la norma 017, donde pues nos hace algunas recomendaciones para la parte del cuerpo en que puede ser protegida. Aquí el equipo de protección personal debe de utilizarse de manera adecuada, porque muchas veces hay mucho ruido y no utilizan el equipo de protección personal ni se lo ponen de manera adecuada. Y a veces, por ejemplo, un tapón auditivo, si es una empresa que tiene mucho ruido y recomiendan, y es obligatorio usar el tapón auditivo, muchas veces cuando se lo ponen, como son a veces personas que están trabajando con máquina, tienen las manos muy sucias, se lo quitan frecuentemente, se lo ponen,
no se lavan las manos, a veces el tapón ya no se ve ni de qué color sea. Se lo meten al oído y al rato pues ya empiezan a tener problemas por lo sucio y empiezan a decir que pues por usar el tapón auditivo, no es por el tapón auditivo, sino por la higiene en que a veces no lo hacen, no lo lavan frecuentemente, ni se lavan las manos, se lo están quitando y poniendo y la mugre pues, la van metiendo, ¿no? Sí, entonces hay que ver qué equipo de protección personal es el adecuado para el área y que la gente al proporcionárselo de manera obligatoria lo use y lo use de manera adecuada. Identificación de las modificaciones a las instalaciones y a los procesos de trabajo. Muchas veces cuando se hace alguna modificación van a cambiar a veces una máquina de lugar para hacer el lugar más seguro, ¿sí? A veces no avisan y nada más cambian una máquina por avisarla, o el único que sabe es el jefe de jefes y los demás no saben. Muchas veces una modificación sí nos puede repercutir, a veces en vibraciones, en mayor ruido, en algunas otras cuestiones que pueden afectar a la salud física del personal. Entonces, siempre que haya alguna modificación en las instalaciones, hay que ver realmente lo que puede afectar para tratar de dar recomendaciones y disminuir el riesgo en cada una de estas modificaciones. Evaluación instrumental asesoramiento que detecten agentes y condiciones de riesgo. Por ejemplo, donde hay la maquinaria, hay que hacer un estudio de tierras físicas para saber realmente que todo el equipo esté aterrizado bien y que no vayamos a tener descargas, porque a veces, no sé si alguna vez les haya pasado que tocan a una persona, ay, me diste toques, ¿sí? A veces ocurre esto, ¿sí? Por esa pequeña energía que se nos queda por la misma ropa que utilizamos, por estar en el sol, y dentro de las empresas no están aterrizadas las máquinas y a veces nos dan unos toques que bueno, ya no son tan débiles y ha habido ocasiones en que aterrizado y hay una descarga muy fuerte a cada uno de los trabajadores. Es un estudio que se tiene que hacer con unos aparatos adecuados y hechos por una persona que esté, perdón, por una empresa que esté certificada. ¿Sí? Tenemos otra que es el estudio de iluminación para saber si realmente la iluminación en cada una de las áreas es la adecuada, porque muchas veces dice el trabajador que seguido me duele el dolor de cabeza y vamos a su área de trabajo y hay realmente poca iluminación y eso lo puede estar afectando, que a lo mejor un rato no afecta tanto, pero ya estando todo el turno de trabajo y por muchos días o muchos turnos de trabajo, esto ya me puede generar una enfermedad profesional y algo que puede afectar a la empresa muy fuertemente. ¿Sí? Recopilación, integración y análisis de la información, cumplimiento de la normatividad, y ya lo vimos también, hay que cumplir con toda la normatividad, todas las normas oficiales mexicanas, con la Ley Federal de Trabajo o cualquier otro documento que las instancias federales de seguridad instrumenten, ¿no?, para su aplicación. El reporte de las observaciones a la empresa. Aquí pues hay que hacer las observaciones a la empresa y darse seguimiento como ya lo habíamos dicho. Listado de medidas preventivas o programa de seguridad e higiene. Aquí, bueno, ya hablamos de este programa de seguridad e higiene. Ahora, el registro de actividades. Todas las actividades serán documentadas en los sistemas de registro siguientes. Se puede llevar una bitácora de actividades diarias. El informe médico de accidentes de trabajo, en la investigación interna de accidentes, formas de historia clínica. Aquí el médico tiene la obligación de llevar un registro o una bitácora
de las actividades que realmente realiza. Un ejemplo, debe de tener su bitácora y debe de tener paciente Panchito Pérez, examen médico de admisión, etcétera. Que Chuchita Alonso, Chuchita Alonso vino por un dolor de cabeza y tiene que ponerse lo que le hizo, ¿no? Su diagnóstico, su revisión, su diagnóstico y qué es lo que encontró. ¿Y qué hizo? Si le dio su pastillita, le dio un beso en la frente, la mandó al Seguro Social, etcétera. ¿Para qué? Todo esto debe estar, ese registro, ahí en la bitácora. Si llegan gentes o personal con incapacidades, también anotarlo en la bitácora, aunque las incapacidades, como lo maneje cada empresa, la observen, se la lleven al responsable de seguridad o se las lleven a recursos humanos, como lo manejen. Entonces todo esto es importante para que el mismo médico vaya checando cuál es la evolución del paciente, ¿sí? Checar si le hicieron algún análisis, estudio de laboratorio y ver esos reportes para darle seguimiento. Con eso le da la misma confianza al trabajador y el trabajador, es obvio, se va a sentir más seguro dentro de su empresa. Informe de las actividades de seguridad y salud en el trabajo de los servicios. Aquí, este informe de actividades de seguridad y salud en el trabajo también es todo lo que hemos ido platicando, debe de llevar ese registro de actividades. Se elaborará un informe de todas las actividades del servicio de seguridad en el trabajo que será presentado al patrón. En este caso, el patrón no quiere decir el dueño. Si lo estipula así el dueño, bueno, va a ser con él. Y si no, cuando menos al jefe inmediato superior. ¿Sí? Le debe dar un informe de cuáles son sus actividades que está realizando. Internamente. Uno, al personal en general a través de distintos medios informativos de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que informarle también al personal de lo que se está realizando, pues para que el personal adopte todas las recomendaciones que le está dando el responsable de seguridad. A mandos medios y superiores de la empresa. ¿Por qué es importante a mandos medios y superiores? Sobre todo para el apoyo. Para el apoyo y además ellos también sirven como nuestro supervisor en cuestiones de seguridad y salud. ¿Sí? Y aquí me dice externamente, de acuerdo a los procedimientos y políticas de cada institución. Ustedes sabrán ya si se avisa externamente a alguna otra entidad fuera de la empresa. Lo que sí tenemos que avisar nosotros de manera obligatoria es que si se tiene un accidente o enfermedad de trabajo dentro de la empresa, ¿sí? Hay que avisar al Seguro Social porque es quien va a atender a la persona lesionada o con el problema. Y además tenemos 72 horas para avisarle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fue un accidente grave, una muerte, inmediatamente nos va a llegar una revisión, ¿sí? Tanto del Seguro Social y probablemente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver qué es lo que sucedió y cómo está la seguridad de nuestras empresas. Si no es grave, si es algo leve, una lesión leve, pues el Seguro Social lo solicita para ir llevando los controles y las estadísticas de los accidentes y riesgos de trabajo dentro de la República Mexicana. Entonces, digo, al avisarle, pues también le estamos diciendo a la Secretaría de Trabajo, hey, mírame, aquí estoy, entonces, aguas, Entonces hay que tener también, aunque es una obligación, pues hay que tener cuidado de este punto. Seguimiento epidemiológico de riesgos. Identificación de las actividades y empleos de alto riesgo y su vinculación con los daños a la salud.
Eso lo hemos estado viendo en puntos anteriores. Es importante identificar cuál es el área de mayor riesgo, cuál es el área donde podríamos tener más accidentes de trabajo. Por ejemplo, en una empresa, si hay diferentes máquinas y dentro de esas máquinas hay troqueles, por decirlo, estos troqueles son de alto riesgo y porque el riesgo de que un trabajador pueda meter alguna mano, el riesgo del ruido, el riesgo de las vibraciones, debemos identificarlo y tener un mapa, un pequeño mapa, un layout donde estén cada una de las áreas y podamos nosotros marcarlo de tal manera que sepamos qué ahí es de mayor riesgo, ya sea por ruido, ya sea por calor, ya sea por algún daño físico que podamos tener. Es importante que siempre esté identificado. Elaboración del perfil epidemiológico, distribución de los daños de la salud por grupo de trabajadores en relación a sus actividades. Muchas veces cada una de las actividades que realiza cada trabajador, ¿sí?, va a tener cierta repercusión en la salud. Pero si nosotros vemos que ese daño a la salud no es de un trabajador, bueno, de un trabajador podemos decir, pues a lo mejor lo adquirió en la calle o su casa, pero si vemos que es un grupo de trabajadores, algo está pasando. Ahí es donde hay que prender los poquitos rojos para poder atacarlo y hacer una investigación de ver qué está pasando. Definición y realización de las actividades de intervención para la prevención y limitación de daños. Si nosotros ya lo detectamos, bueno, ya podemos realizar, podemos recomendar, podemos ver qué actividad es la conveniente para prevenir cualquier daño a la salud de los trabajadores, que es lo más importante. Obviamente, si de paso evitamos algún daño a las instalaciones, a la maquinaria, el equipo, qué mejor. Cumplimiento de la normatividad de salud ocupacional. Para este concepto, remitirse lo establecido con las normas aplicadas y emitidas por las Secretarías de Salud. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Siempre se debe de cumplir con la normatividad. Recuerden que aquí, si hay alguna auditoría, alguna inspección, aunque digamos, es que yo no sabía, ¿sí?, esto no nos quita la obligación de haberlo tenido. Entonces, hay que estar siempre atentos con cualquier recomendación, con cualquier norma que nos aplique dentro de la Secretaría de Salud, como de la Ley Federal del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Registro e informe. Reporte de frecuencia de accidentes, enfermedades, incapacidades y de la siniestralidad de los riesgos de trabajo. Aquí es importante esto porque nos va a ayudar a futuro. Y nos va a ayudar a futuro ¿en qué? En que a futuro podamos hacer nosotros un programa real, un traje a la medida, ¿sí?, de un programa de seguridad e higiene. Si nosotros por X motivo tenemos accidentes frecuentemente y nosotros realizamos una investigación de accidente de manera adecuada, dentro de ese no nada más es un papelito, es algo que nos va a ayudar a detectar cuáles son los mayores riesgos, cuál es el día de la semana, la hora del día, las horas trabajadas por la persona que se accidentó, incluso quiénes son los supervisores y áreas donde se tienen más accidentes. Entonces, no es con el fin de correr al supervisor, no, es con el fin de ver qué es lo que vamos a hacer, por qué están ocurriendo las cosas y atacar de inmediato, meter en el programa la actividad que se va a realizar, ¿sí?, y darle ese seguimiento para disminuir ese riesgo de trabajo. Por eso es muy importante tener esta documentación. Si hay algún accidente o alguna enfermedad profesional,
siempre llenar un formato, tener un formato que sea de aviso o informe de accidente de trabajo. Aparte del formato que se llena, en este caso en el Seguro Social, la ST1, que nos pide el mismo Seguro Social, no sirve, pero si tienen uno más completo, al final pueden sacar sus estadísticas, pueden sacar cuáles fueron los problemas y de ahí mismo salen las recomendaciones de qué hacer para que el trabajo sea mejor y podamos hacer un traje a la medida en cuanto al programa de seguridad e higiene. ¿Preguntas? Ahora sí, podemos abrir. Ingeniero, en el chat tenemos una pregunta de Guadalupe Burto. Sí. Pregunta en dónde podemos consultar las guías que mencionaba casi al principio de la presentación. Bueno, lo que podemos hacer, pueden consultarlo, se pueden meter a internet y pueden poner normas oficiales mexicanas o normas oficiales mexicanas de la STPS. Y ahí les van a salir todas las normas. Obviamente no les van a aplicar todas, les van a aplicar, depende del proceso, de la actividad de cada una de las empresas. ¿Sí? Aunque hay algunas normas que nos aplican a todas las empresas, como el ejemplo de la norma 01, que nos habla de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. La norma 02, que es prevención y protección de incendios en los centros de trabajo, que son normas que nos aplican a todos. Pero, por ejemplo, si hablamos de la norma 03, pues actividades agrícolas. Entonces, eso no nos aplica a todos. Sí se puede meter así, o podemos hacer una cosa. Te puedo compartir, terminando, tengo yo un listado de las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo en una sola página. Lo que es el número de la norma y a qué se refiere cada una de ellas. Te la puedo compartir y tú se las puedes compartir a cada uno de ellos. Sí, claro que sí, ingeniero. Muchas ¿Sí? gracias. Entonces, así lo pueden hacer y en la misma Ley Federal del Trabajo, ahí poner, por ejemplo, accidentes de trabajo y ahí les pone cuál es el artículo y lo sacan de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Desde la definición de lo que es accidente de trabajo hasta la evaluación que a veces nos dan, dicen, bueno, ¿por qué tiene porcentaje de incapacidad permanente parcial del 5%? Ahí lo van a poder sacar dependiendo de lo que nos dice al final el Seguro Social, el porcentaje, por qué no lo otorgó, y lo pueden consultar en la Ley Federal del Trabajo y debe de coincidir. Muchas gracias, ¿Algo ingeniero. más? Al parecer no tenemos más dudas por el chat. No sé si alguien gusta encender su micrófono y hacerle la pregunta directamente. Al parecer no hay dudas, ingeniero. Muchas gracias por su explicación. No hay problema. De todos modos, si gustan, les puedo compartir mi correo para todos. Cualquier duda, me pueden mandar un correo, y yo los atiendo. Obviamente, también no tengo ningún problema por compartir mi número de celular. A veces no contesto porque, por ejemplo, ahorita, si me entran llamadas, pues no voy a contestar porque estoy en alguna capacitación, en alguna conferencia o en alguna reunión, pero sí devuelvo las llamadas, que me manden un mensajito y devuelvo las llamadas sin ningún problema. No hay costo por asesorías. Entonces, muchas gracias, ingeniero. Les comparto entonces mi correo, todo con minúsculas, es Berna de Bernardo, Berna Jim, J-I-M de Jiménez, San de Sánchez, Berna Jim San 21 @hotmail.com.
Y mi Muchísimas celular es gracias. el 55 85 75 50 69. Perfecto, Si, muchísimas gracias, ingeniero. si también tienen alguna duda de eh, qué norma les aplicaría y esto, pues nos ponemos de acuerdo y hablamos de manera particular de cada una de sus empresas y bueno, ya lo veremos más adelante cómo les gustaría que lo viéramos. La idea es que en la aplicación de esta, que es la norma 030, lo empiecen a aplicar. Lo empiecen a aplicar y se ve muy, se ve mucho, se ve muy ruidoso, pero esto que pueden aplicar en la norma 030 les va a servir para la atención de auditorías, la atención de inspecciones y les va a ayudar también mucho para que ustedes tengan dentro de sus actividades y áreas de trabajo pues un mejor personal que trabaje más a gusto, que trabaje y que le guste lo que hace y esto al final de cuentas nos va a redituar ¿en qué? Pues en mayor calidad en el trabajo y mayor calidad en los servicios que proporciona cada uno de los trabajadores. Gracias, ingeniero. En el chat también hay agradecimientos por su explicación de la NOM 030. Si no hay más preguntas o algún otro comentario, ingeniero, me voy a permitir compartir la pantalla ¿Sí? para hacer entrega de este reconocimiento a Bernardo Jiménez Sánchez por haber impartido la actividad de capacitación Promoción de Salud en el Trabajo. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Se le haremos llegar este reconocimiento vía correo electrónico, ingeniero, perdón, se le haremos llegar vía correo electrónico. Sí, También gracias.